Con el nombre de Allah, que la paz sea con su profeta Muhammad, su bendita familia, sus nobles compañeros y todos aquellos que tomen su camino hasta el día del juicio final. Mis queridos hermanos, vamos a seguir hablando de los modales del profeta sallallahu alaihi wasallam. Hablamos la semana pasada de su humildad y hoy vamos a hablar de la misericordia. Dijo el profeta, que la paz sea con él: los compasivos serán tratados con compasión por el más compasivo. Así que sean compasivos con quienes habitan la tierra y serán tratados con compasión por quien está en el cielo. Este hadith fue narrado por el Tirmizi y Abu Dawud. Quiere decir eso: a las personas que tienen compasión en su corazón, Allah les va a tratar con mucha compasión. A la persona dura, egoísta, brutal, va a ser lejos de la misericordia de Allah el día del juicio. Uno siente compasión con los demás cuando ve una persona débil, un necesitado, un niño pequeño, un huérfano. Debe sentir compasión. Uno afligido, está en una calamidad, debe sentirse eso. No debes tener un corazón duro, no me importa a nadie. Solo lo más importante, que yo estoy bien, y después ese tiene problema, ese tiene aflicción, eso no me importa nada. No debemos comportar así como musulmanes. La compasión y la misericordia del profeta sallallahu alaihi wasallam se ve en muchos ámbitos. Por ejemplo, ahorita vamos a ver cómo es nuestro profeta, que Allah dijo: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. No te he enviado sino como misericordia para todos los mundos. Así dijo Allah en el Corán. Primero vamos a hablar varios tratos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cómo solía tratar a los niños, a las mujeres, a los débiles, etc., para seguir su ejemplo. Ese es el mejor ser humano que pisó esta tierra. Dice aquí el autor: con los niños, cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam trató a los niños. Un beduino vino al profeta, que la paz sea con él, y dijo: ustedes besan a sus niños, yo no lo hago. Y le respondió el profeta, que la paz sea con él: ¿qué puedo hacer por ti si Allah ha quitado la misericordia de tu corazón? Esto fue narrado por el Bukhari y Muslim. Uno se asombró viendo al profeta y los compañeros besando a sus niños. Dijo: ¿ustedes besan a los niños? Yo no lo hago. ¿Qué te puedo hacer si Allah quitó la misericordia de tu corazón? ¿Sí? Allah trata a uno como uno mismo quiera. Cuando uno quiere el bien, Allah le facilita el camino del bien. Si uno quiere el mal, Allah le facilita el camino del mal. No es decir que Allah quita la misericordia de uno y pone a otro así sin ningún criterio. Allah está por encima de eso. ¿Sí? Allah no prefiere unos siervos a otros porque así nadie tiene parentesco con Allah. Trata a todos nosotros de acuerdo que de nuestras mismas obras. ¿Sí? Otro hombre lo vio besar a su nieto Al-Hasan. El profeta, que la paz sea con él, besó a su nieto Al-Hasan, que Allah esté complacido con él, el hijo de Ali ibn Abi Talib, que es el yerno del profeta y su primo, y el hijo de Fátima, que Allah esté complacido con ella, la amada hija del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando este hombre vio al profeta besando a su nieto, dijo: tengo 10 hijos y jamás he besado a ninguno de ellos. Le respondió el profeta, que la paz sea con él: a quien no es compasivo con los demás, no se le tendrá compasión, es decir, el día del juicio. ¿Qué él respondió a ese señor? Que usted no tiene compasión y de esta forma no tendrás compasión. Allah no te tendrá compasión el día del juicio. Uno debe amar a sus niños, abrazarlos, decir: yo te quiero. ¿Sí? Ver a los niños pequeños, hablar con ellos. El profeta sallallahu alaihi wasallam les solía saludar. Hay personas que cuando ven a unos niños ya no les importa, ya no les tratan bien, ya no los saludan, ¿sí? Pensando que estos no son seres humanos. ¿Sí? Hasta lamentablemente a veces en las mezquitas un niño llega y uno dice: no, cállense, no sé qué, les hablan de manera dura. Eso es algo indebido y que hace que los niños ya no sienten armonía, no sienten felicidad dentro de la mezquita. Al contrario, uno debe traerlos un dulce. Si hablan: no, por favor, niños, bajen la voz porque vamos rezando, no sé qué, de forma muy amable también. Una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam rezó con su nieta
en los brazos. Umama bint Zainab. Zainab es la otra hija del profeta sallallahu alaihi wasallam y Umama es la hija de ella, es decir, la nieta del profeta sallallahu alaihi wasallam. Él la cargó durante su oración. Cuando se prosternaba, la sentaba en el suelo y cuando se levantaba, la alzaba de nuevo. Y eso es de la misericordia del profeta. Como él, hasta en el momento de la oración, dijo, no, váyanse ahorita, estoy ocupado, yo voy a rezar. Hasta durante la oración, él cargaba a su nieta como una muestra de cariño. Él sentía mucho cariño a todos sus niños y a los nietos y a sus hijos a sus hijas de forma natural. Dice el autor, cuando escuchaba a algún niño llorar mientras rezaba, culminaba la oración con rapidez. Abu Qatada narró, es un compañero, que Allah esté complacido con él, que el profeta, que la paz sea con él, dijo, a veces rezo con la intención de hacerla extensa, pero cuando escucho a un niño llorar, abrevio la oración para no hacer sufrir a su madre. El profeta sallallahu alaihi wasallam a veces le gustaba alargar la oración, pero escucha a un niño está llorando y piensa en ese niño y piensa en su madre, ya que está con ella, por ejemplo, con su padre sí está con su padre, entonces piensa en sus padres y por eso abrevia la oración, lo termina de forma más corta para no hacer sufrir ni al niño ni a sus padres. Esa es de la gran misericordia con el profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta, que la paz sea con él, un día vio al niño triste, se acercó con él, le llamó con un apodo, o sea, no siquiera con su nombre normal. Él le dijo, ya Aba Umayr, ma fa'ala Nughayr, quiere decir Abu Umayr. ¿Sí? ¿Qué hizo ese apodo como forma de cariño para llamarlo? ¿Qué hizo el pajarito? Él estaba muy triste, el niño, porque el pajarito murió de él. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba hablando con una forma de solidaridad con ese niño, hablando con él o bromeando con él para aliviar la tristeza que él siente por la muerte de su pájaro. Así era el profeta, que la paz sea con él, nuestro ejemplo en esta vida. Vamos a hablar ahorita cómo solía tratar hasta a las mujeres. El profeta, que la paz sea con él, hizo énfasis en el cuidado, el buen trato a las hijas. Dijo, a quien cuide bien de sus hijas y las trate con benevolencia, ellas le serán una protección del fuego. Fue narrado por el Bukhari y Muslim. Quien trate bien a sus hijos, a sus hijas, con benevolencia, ellas le serían una protección para él. Todos nosotros, mis queridos hermanos, somos pecadores. Uno, día del juicio final, necesita algo que la salve del infierno, que le salve de sus mismos pecados. A quien tenga unas hijas y les trata bien, tendrá esta protección por causa de ellas. Cuidar a las hijas, no tirarlas así. Nosotros vemos que nuestros hijos es algo muy valioso, la mujer es algo muy valioso también en el Islam. Uno no debe soltar a su hija que los perversos se aprovechan de ella, que haga cosas malas, no. Uno la debe cuidar, la debe tratar bien, la debe enseñar, poco a poco con amor y con cariño, lo debe hacer. Dice el autor, después hizo énfasis en tratar con benevolencia a la esposa, interesarse por ella y tener en cuenta sus circunstancias. Y ordenó a los musulmanes el cuidado de las mujeres. Dijo, les aconsejo tratar bien a las mujeres. Él dijo esas palabras en sus últimos días ya, ¿sí? Estaba recomendando a los musulmanes, deben tratar bien a las mujeres. Cuidado con las mujeres. Les recomiendo el buen trato a las mujeres, ¿sí? Esto es, y uno siempre, el mejor de entre ustedes es el mejor que traten a sus esposas, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Basta con este dicho solo, mostrar el gran valor, el estado elevado que puso el Islam para la mujer, siendo una hija, siendo una madre, siendo una esposa, siendo una nieta, siendo una abuela, etc. ¿Sí? Debe ser siempre cuidada y respondida y protegida. El comportamiento del profeta, que la paz sea con él, dice el autor,
con su familia es el mejor ejemplo de cariño y compasión. Y cuando puso su rodilla para que Safía, que Allah esté complacido con ella, apoyara su pie para subir al camello. Eso fue narrado por el Bukhari. Un día, el profeta, que la paz sea con él, estaba con su esposa Safía. Ella quiso montar al camello, pero el camello es tan alto, no podía. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam puso sobre rodilla para que ella pese ahí sobre su rodilla o sobre su pierna para poder subir. Es forma de humildad del profeta sallallahu alaihi wasallam, el cariño que solía tener por su esposa. O cuando venía su hija Fátima, que Allah esté complacido con ella, y él la tomaba de la mano y la besaba y la sentaba en el lugar donde él encontraba sentado. Eso fue narrado por Abu Dawud. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando solía ver a Fátima, que amaba mucho a su hija, su noble hija, su querida hija, todo musulmán debe amar a los compañeros del profeta y a la familia del profeta, que Allah esté complacido con todos. Ellos solía señalarla, invitarla para sentarse cerca de él, besarla, ¿sí? Y siempre trataba con mucho cariño. Por eso ella amaba muchísimo al mensajero de Allah, que la paz sea con él. Ese es el ejemplo, mis queridos hermanos, cómo tratar a las mujeres, a nuestros hijos, a los niños. Uno debe tener compasión, debe de tener una persona suave, sutil, y a quienes tengan compasión con los que están en la tierra, Allah tendrá compasión con él. Inshallah, vamos a seguir con los modales del profeta sallallahu alaihi wasallam en la próxima clase. Assalamu alaikum wa rahmatullah.